Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Es un gusto para mí saludarte nuevamente en esta mañana. Bueno, damos gracias a Dios por un día que nos concede, es por su infinita bondad, por su misericordia, ¿verdad? Que nos otorga este nuevo día y que podemos nosotros abrir nuestros ojos, ¿verdad? Para poder contemplar todo lo que Dios ha creado. ¿Sabes tú que Dios, cada elemento que nosotros podemos ver de la naturaleza, nos da referencia de quién es Dios y de todo su poder para poder realizar las cosas, ¿verdad? Entonces, qué importante es darle gracias a Dios, porque Él nos permite un nuevo día, nos permite contemplar su grandeza, nos permite contemplar toda su creación, que eso pues nos transmita o nos ayuda a mantener esa fe, ¿verdad? De que todo pues lo que podamos estar cruzando en nuestra vida tiene una solución. Amén. Así que vamos a iniciar este día, hemos decidido compartir en este momento lo que es el estudio de la carta a los romanos. Ahorita está todo tranquilo, entonces podemos compartir. Creo que es un horario más accesible. Entonces vamos a ahorita pues compartir lo que es este estudio. Te doy la bienvenida nuevamente aquí a mi página Aliento de Vida y vamos a iniciar. Amén. Entonces vamos a orar primeramente para que esté Dios tomando el control de todo lo que se va a realizar acá. Oremos. Bendito Señor, te damos gracias por un día más, por una oportunidad más que nos concede de estar aquí en este lugar. En este momento, Señor, te agradecemos. Sé que es tu misericordia grande y por eso estamos aquí, ahora ya dispuestos a compartir esta enseñanza. Aquellas personas que puedan estar escuchando ahorita o lo que lo van a hacer posteriormente, pues de igual manera tu palabra dice que es viva y eficaz y que siempre permanece, o sea, no se vence. No importa en qué momento se escuche la palabra de Dios, el impacto siempre va a ser el mismo. Así que bendito Señor, en este momento queremos que los corazones estén listos, estén preparados para poder recibir esta enseñanza que se va a entregar en este momento. Que no se pierda, sino que realmente podamos asimilar lo que tú traes para nosotros y lo pongamos en práctica para ver esas respuestas, esos resultados en nuestra vida. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Bien, estamos llevando la carta a los romanos y hemos estado hablando, hemos dado dos conceptos y el primero es la justificación, ¿verdad? Que comprendimos que a través de nuestro Señor Jesucristo somos justificados, hemos sido hechos justos, ¿verdad? Y el otro término que estuvimos hablando ayer fue de la santificación, ¿verdad? Que a través de nuestro Señor también Él, como Él es santo, también nos santifica en el momento que venimos a Él a reconocerle como Rey y Señor y nos arrepentimos de nuestros pecados, ¿verdad? Él nos hace santos. Pero desde ese momento tenemos que venir y mantener esa santidad. ¿Qué significa la palabra santidad? Porque alguna persona puede decir, bueno, es que ser santo es venir y excluirse, apartarse y quizás ya anda con la aureola ahí, ¿verdad? En la cabeza y no se mete con nadie. No. Mantener la santidad significa que aunque tú estés en medio de un lugar que no sea agradable para Dios, que hayan actitudes y que estén realizando acciones que son incorrectas ante los ojos de Dios, tú te mantienes de una manera íntegra, sin fallar al Señor. Eso significa ser apartado para Dios, es que tú no vas a hacer lo que todos hacen, tú vas a hacer, tus acciones van a demostrar lo que tú eres, una nueva criatura, y va a estar enfocado en lo que dice la palabra de Dios, va a estar regido en lo que dice la palabra de Dios. Eso significa la santidad. Ahora vamos a ver el otro tema de este día y es que se llama partícipes de una bendición no merecida. Amén. Partícipes de una bendición no merecida. Y vamos a estar leyendo el capítulo 9, 10 y 11 de Romanos, pero vamos a poner acá la base bíblica que es Romanos 11, 34 y 35. Partícipes de una bendición no merecida. Dice así, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. ¿Te has puesto a pensar alguna vez por qué Dios actúa como actúa? ¿Por qué Dios? ¿Cuál es el pensamiento de Dios? ¿Qué es lo que hay en sus pensamientos? ¿Te has puesto a fijar alguna vez eso? ¿Te has puesto a pensar eso? ¿Por qué Dios hizo lo que hizo? Porque algunas personas me dicen a mí, bueno, ¿por qué Dios se sabe todas las cosas y sabía que Adán y Eva iba a pecar en ese huerto del Edén? ¿Por qué lo dejó ahí que sucediera eso? Bueno, la respuesta para eso es que Dios quería que ellos tuvieran
tuvieran esa libertad de poder decidir acerca de algo que Dios les mostró, una orden que Dios les dio, pero que ellos podían decidir en ese momento, ¿verdad? Pero la mente del Señor muchas veces nosotros no la podemos comprender porque nuestra mente es mente finita, o sea, eso quiere decir que tiene un límite. La mente de Dios es extensa, es incomparable. A veces hay soluciones, hay respuestas que vienen de Dios que nosotros no nos imaginábamos. Nosotros tal vez esperamos una solución de alguna manera y Dios presenta una solución de la manera menos lógica que podamos nosotros comprender o más imposible, pero Dios se manifiesta en lo que es imposible. Amén. Dios se manifiesta en aquello que nosotros no podemos entender y esa es la mente de Dios. Amén. Por eso nosotros debemos de comprender o debemos de esperar y confiar en lo que Dios va a realizar, porque Él lo hace todo perfecto. Para Él no hay nada imposible. Dios lo hace todo perfecto, entonces por eso es mejor esperar y confiar en lo que Dios va a hacer. Amén. Cuando nosotros no entendemos qué es lo que va a acontecer y nosotros nos preocupamos cuando estamos en aflicción, cuando estamos ahí en aquellas circunstancias difíciles que no comprendemos por qué pasamos. A veces estamos con dolores, tristezas, o tenemos un reto o algo que queramos realizar y nos preocupa y nos desafía, ¿verdad? Pero cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Dios, podemos estar tranquilos porque sabemos que Él tiene ya la respuesta. Él viene y se manifiesta en lo que nosotros no podemos realizar. Amén. Entonces dice ahí, ¿quién entendió la mente de Cristo? ¿Quién le entendió? ¿Quién puede decir, yo sé lo que Dios va a hacer? Yo sé lo que Dios... O hay una situación que Dios muchas veces nos da a conocer lo que Él tiene para nosotros, nos da palabras, nos dice o nos da promesas. Eso es muy diferente. Nosotros no podemos saber cómo es que Dios va a actuar, pero cuando Él nos da una palabra, nos da una promesa, sabemos que Él la va a cumplir. Esto es muy distinto. ¿Qué es lo que va a hacer para que se cumpla? Solo Él lo sabe, ¿verdad? Pero Dios siempre va a cumplir sus promesas, ¿amén? Siempre. Entonces vamos a ver acá, ahí dice vamos a irnos al desarrollo ya de esto y en el capítulo 9, quiero que te bases en el capítulo 9 y vamos a hablar ahí de la elección de Israel. Dice allá, ¿verdad? Que en el versículo 4-5 dice de la siguiente manera. ¿Qué son los israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos? Amén. Estamos hablando de que Israel es una nación privilegiada en este sentido, porque el apóstol Pablo estaba hablando ahí. Vamos a leerlo en del capítulo 9:1 dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía no mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. El apóstol Pablo era israelita, era israelita el apóstol Pablo, ahí está mencionando eso. Pero él hace mención de todo esto, de que Israel fue el que fue otorgado de todos estos privilegios. De ahí vienen los patriarcas, de ahí fueron los pactos. De ahí. Podemos notar cuando lo vemos aquí un Dios que llamó a una pareja, en sí, esto significa llamó a una pareja, hizo una nación de Sara y Abraham, hizo una nación, le puso por nombre Israel. Israel es la niña de sus ojos, Israel es la tierra privilegiada de Dios, es la nación santa para nuestro Dios. Esa es Israel, es el pueblo escogido. Por eso dice ahí que son los israelitas, de los cuales son la adopción, dice, la gloria, el pacto, todo esto se le fue atribuido a ellos. La promulgación de la ley, ahí fue donde se estableció la ley con Moisés, el culto y las promesas cuando levantaron el tabernáculo, ¿verdad? Las promesas que se le otorgaron a Abraham, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo. De ahí viene el linaje para que naciera Jesucristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Dios formó a su pueblo en primer lugar, rescató a su pueblo de la esclavitud, lo condujo por el desierto, organizó a ese pueblo, tuvo el control y el cuidado de esa nación.
¿verdad? Porque ahí vino el linaje, de ahí procede el linaje de donde nació nuestro Señor Jesucristo, aquel que iba a venir y rescatar a todo el mundo, ¿verdad? Entonces podemos ver, en primer lugar, vamos a poner esta base. Israel es un pueblo privilegiado. Pero ¿por qué decimos nosotros que nosotros somos bendecidos? ¿Verdad? Somos bendecidos con una bendición, somos partícipes de una bendición que no merecemos. Porque quiero que tomes en cuenta esto. ¿Por qué decimos nosotros, existen dos pueblos? En ese momento estaban los judíos, que eran los israelitas, ¿verdad? Y estaba también los gentiles. Pero los gentiles para ese entonces eran personas que las rechazaban, no eran aceptados, era quizás lo peor de ese mundo, los veían como nada, ¿verdad? Entonces, ellos no aceptaban a los gentiles. Nuestro Dios o Jesucristo vino por los israelitas, Él vino por su pueblo. Cuando Él vino acá a poder ofrecerse sacrificio, Él vino por su pueblo. Primeramente venía a rescatar a su pueblo, a su nación santa. A ellos fue que vino. Por eso es que dice Juan 1:12, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Porque Él vino al pueblo de Israel, a rescatar a Israel. Por eso dijo, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Entonces dice ahí, el apóstol Pablo comienza diciendo en este capítulo, ellos son una nación privilegiada, a ellos se les otorgó todo. Pero cuando vino Jesús, ¿qué aconteció ahí? Vamos a ver más adelante, ¿verdad? Pero quiero que tú veas esto, que tú notes esto, que la nación santa es el pueblo de Israel y es un pueblo privilegiado porque Dios de ahí otorgó todo. Los patriarcas, la ley, ¿verdad? El pacto, todo lo que acabamos de leer proviene de ahí, del pueblo de Israel. Y Él a ese pueblo le mostró su soberanía. Por eso comenzamos diciendo, ¿quién entiende la mente de Dios? Porque dice ahí, muestra su soberanía. Vemos allá en el versículo 7 y 8 de este mismo capítulo, que llama Dios a los que proceden de la promesa de Isaac. O sea, Él dice, bueno, mi descendencia o la promesa o de donde proviene o donde inicia, ¿verdad? Lo que es la respuesta o cuando vemos resuelta ya esa promesa es con Isaac. Cualquiera puede decir, bueno, empezamos con Abraham. Pero no fue así. Es que el Dios tenía trato con Isaac. Ese era el hijo de la promesa. Desde ahí inicia todo lo que es el linaje. Desde ahí inicia lo que es el pueblo de Israel. Comienza desde que nació Isaac y su descendencia. De ahí proviene todo lo que es el linaje del pueblo de Israel. Podríamos decir, bueno, ¿y por qué no fue Lot? Lot también podía haber formado parte del pueblo de Israel, pues tenía sangre, era el sobrino de Abraham. ¿Por qué sus padres no pudieron formar parte también del pueblo de Israel? Tal vez sí lo pudieron formar parte porque tenían la sangre también de Abraham. ¿Por qué no su hijo Ismael, que también tenía la sangre de Abraham? ¿Por qué no lo tomó en cuenta? Porque sí podría haber sido también pueblo de Israel, ¿verdad? Pero eso comenzó ¿con quién? Con Isaac. Porque Isaac, dice ahí, es el hijo de la promesa. Y ahí podemos ver cómo Dios va obrando en lo que es su soberanía, porque Él muestra su soberanía para el pueblo escogido. Y Él viene y dice, de Isaac me saldrá descendencia. ¿Amén? Entonces de Isaac viene lo que es ya el linaje de Israel. Dice que Él prometió a Sara un hijo y se cumplió eso, ¿verdad? Se cumplió. También vemos allá en el 9:12 que Rebeca concibió 2 hijos, que era la esposa de Isaac, ¿verdad? Concibió gemelos, pero ¿qué dijo el Señor? El mayor servirá al menor. Es ilógico, ¿verdad? Porque anteriormente en la ley, bueno, eso lo vemos después en la ley, pero vemos que ahí el primogénito es el que lleva toda, o sea, el primero es el que lleva toda la primogenitura y todo lo que es concerniente, ¿verdad? Al que le sigue a los padres. Pero en este caso viene y dice que el menor servirá al mayor. Vemos cómo es la soberanía de Dios y esto es lo que tú quieres. Yo quiero que tú vayas viendo cómo es la soberanía de Dios, porque eso es lo que estamos tratando. Y luego dice que levanta a Faraón cuando estaban ahí en esclavitud. Y este Faraón allá en el 9:17 da ese ejemplo. Levanta a Faraón, le endurece su corazón
¿Para qué? Para mostrar su poder, para mostrar su soberanía, para mostrar el rescate, para demostrar que Él es Dios. Solo quiero que veas cómo es Él. Muchas veces Él podría haber dicho, bueno, yo voy a rescatar a mi pueblo y no hay necesidad de que venga y endurezca a esta persona, ¿verdad? Quiere decir que Faraón se endureció su corazón y actuó como actuó con esa arrogancia, porque lo que hizo endurecer su corazón fue sacar a luz lo que realmente andaba en su interior, ¿verdad? Que es esa arrogancia, esa altanería, esa incredulidad de que solamente creía en él y en sus dioses y no en el Dios verdadero, ¿verdad? Entonces eso resaltó cuando Dios viene y le endurece el corazón a Faraón. ¿Quién hizo eso? ¿Quién lo provocó? Dios mismo. Él mismo creó su escenario. Él mismo hizo todo esto para poder mostrar a los demás quién es Dios, para poder demostrar a los demás cuál es su poder, para poder demostrar a los demás cuál es su soberanía. Entonces podemos notar aquí que Dios es un Dios soberano. ¿Y quién entiende la mente de Dios? Porque nosotros hemos dicho, bueno, rescatemos a este pueblo sin necesidad de que pasemos por esas plagas. Pero Dios no lo quiso hacer así. Dios quiso que existieran esas plagas para demostrar su poder, ¿verdad? Entonces vemos la soberanía de Dios. Y también vemos otra situación aquí, es que nadie puede sobornar la voluntad y la soberanía de Dios, nadie lo puede hacer. Dice allá en el 9:16, dice que no es por nuestra voluntad, sino por la voluntad de Él, que dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. ¿Cuántas veces nos afanamos por hacer esto y hacer lo otro? ¿Con qué finalidad? Solo tú y el Señor lo conoce. ¿Por qué corres? ¿Por qué vienes y avances? ¿Por qué quieres salir primero ante los demás? ¿Por qué quieres avanzar? ¿Por qué lo haces? Lo haces porque puedes crecer tú, porque te quieres sentir realizado, porque estás cumpliendo un mandato de Dios, o lo haces por alcanzar el primer lugar y dejar a todos atrás. Solo tú lo sabes por qué haces lo que haces. Pero aquí dice que no es del que corre. O sea que una persona puede venir y salir corriendo a poder aferrarse de algo, ¿verdad? Poder obtener algo, pero quizás no está en la voluntad de Dios que sea así. Porque esto es lo que significa esto. Dice, así que no depende del que quiere. O sea, alguien puede decir, yo quiero, por ejemplo, en mi caso, vamos a ver, yo quiero ser una salmista, pero la voz no me ayuda muchas veces, ¿verdad? Tal vez lo podría lograr, ¿verdad? Estudiando y practicando, haciendo ejercicios de la voz, tal vez sí podría. Pero ahorita así de entrada digo, no, la voz no me da para muchas notas, ¿verdad? Al menos yo en lo que yo respecto a mi conocimiento poco que tengo, porque alguien que, que es se ha dedicado a esta área de la música perfectamente me podría decir cuál es el error que tengo y qué es lo que podría hacer. Pero en lo que yo no puedo conocer tanto, ¿verdad? En lo poquito que conozco puedo decir, o en lo que yo me consiento, puedo decir, bueno, no, yo quizás no podría, ¿verdad? Pero si yo tal vez tengo un deseo, pero si no es la voluntad de Dios, si eso no es la voluntad de Dios, entonces dice ahí, no es del que corre, no es del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. Y el que Dios tiene misericordia, aunque tenga deficiencias, aunque no tenga las actitudes, aunque no tenga las características, pero si Dios tiene misericordia de esa persona Dios la elige y Dios viene y la dota para venir y que esa persona realice el propósito que Dios ha destinado para esa persona. Estamos viendo aquí, tal vez tienes un sueño y dices, ¿cómo voy a llegar a hacer eso? ¿Y cómo es que yo quiero hacer eso? Pero ¿cómo puedo lograrlo? ¿Verdad? Pero si está dentro de la voluntad de Dios, te digo que sí lo vas a realizar. Pero dice aquí, no es del que corre, hay que tener paciencia. Hay que venir y buscar la voluntad de Dios para poder realizar y que todas las cosas salgan bien, que tengamos esas consecuencias correctas de lo que nosotros queremos hacer. Tengamos esos resultados correctos, ¿verdad? Que honran a Dios. ¿Qué más dice? Estamos obligados a respetar su soberanía. Lo vemos bien claro ahí en el 9:20-21. Dice así, mas antes, oh hombres, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Aquí está hablando Dios. Él es el alfarero y tiene la mesa en el barro. Los barros somos nosotros. Eso es lo que él está diciendo acá. Él es el alfarero, nosotros somos el barro. Y cuando tú ves un alfarero,
la potestad de ese barro está en las manos del alfarero, de lo que él quiere hacer con ese barro, ¿verdad? Puede ser una vasija, puede ser un comal, puede ser un depósito de donde se pueda beber agua. El alfarero hace lo que está en su mente con ese barro. Amén. Entonces dice ahí, ¿por qué tú altercas con el Creador? Barro, o sea, el barro le está diciendo, ¿por qué tú altercas con el Creador? Si el Creador tiene toda la potestad de poder hacer lo que sea con ese barro. Y ese es el ejemplo de Dios con nosotros. Cuando nosotros protestamos, cuando nosotros renegamos, cuando nosotros decimos, Señor, ¿y por qué esto sucede así? ¿Por qué tú escogiste a aquella persona? ¿Por qué tú hiciste esto? Mira, Señor, si yo tal vez tenga las cualidades, estamos inconformes con lo que Dios hace. Y empezamos a renegar y empezamos a criticar y queremos manipular la voluntad de Dios, cuando la voluntad de Dios es perfecta, porque Él sabe por qué hace las cosas, por qué decide de tal manera. Por eso comenzamos diciendo, ¿quién comprenderá la mente de Dios? Porque para lo que nosotros es ilógico, para Dios no lo es. Entonces nosotros no podemos venir a opinar acerca de lo que Dios está haciendo. Porque Dios sabe por qué lo hace. Dios sabe por qué elija personas. Dios sabe por qué asigna personas. Dios sabe qué es lo que hace. Él es el creador. Él es el que ha hecho a las personas. Y al mismo tiempo hemos hablado muchas veces, cuando Él hace a una persona, cuando nosotros nacemos ya tenemos un equipaje con todas las herramientas necesarias para realizar nuestro propósito. El propósito divino de parte de Dios, no nuestros propios propósitos, sino el propósito de Dios por el cual nosotros nacimos en este mundo. Amén. Entonces, por eso te digo ahí que el barro va a altercar contra Dios. Le está diciendo, ¿por qué me estás reclamando? ¿Por qué me estás diciendo algo que está en la suma potestad de Dios, el Padre, el Creador, el Todopoderoso, Invencible, Jehová Dios? Amén. ¿Por qué, dice ahí, me estás a mí altercando acerca de una voluntad perfecta de Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿No tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso de honra y vaso de deshonra? Aquí hay dos tipos de vasos y eso es lo que yo me quiero ahorita enfatizar y quiero que tú lo sepas, ¿verdad? Porque aquí habla de vasos de honra, eso existe. Y existe vasos de deshonra. ¿Cuáles son los vasos de honra? Son aquellos que honran a Dios, son aquellos que sirven a la voluntad de Dios, aquellos que atienden a los mandamientos de Jesús, que dijeron, amarás a tu prójimo como a ti mismo y a Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Es aquel que está sometido a la voluntad perfecta de Dios. Es esa persona el vaso de honra, el que hace el bien. Y el vaso de deshonra es aquel que hace el mal. Y que Dios permite esos vasos de deshonra como Faraón. Faraón es un ejemplo de vaso de deshonra. Dios lo levantó como vaso de deshonra. Pero ¿qué aconteció con ese vaso de deshonra cuando Dios vino y rescató al pueblo de Israel? Destruyó toda su nación y destruyó todo su ejército. Porque eso es la respuesta para un vaso de deshonra. Porque más después, después lo que continúa la lectura, usted vas a encontrar que dice que los vasos de deshonra son para ser destruidos. Y mira qué tremendo es eso, porque yo siempre cuando yo leo esta porción bíblica a mí me da desesperación, porque digo yo, Señor, ¿y cómo puede ser de que pueda haber personas que tú permitas que las levantes como vasos de deshonra, pero su finalidad es para ser destruidos? ¿Que acaso no hay una posibilidad de esa persona para cambiar? Claro que sí hay una oportunidad. Cuando reconoce su error, como dice allá en los Salmos 37, ve que acepta su error y se aparta, alcanza la misericordia de Dios, alcanza la benevolencia de Dios cuando sabe que ha hecho algo incorrecto. Viene y busca la gracia de Dios, busca su misericordia para poder venir y evitar ese momento de destrucción. Pero aquí nos está enfatizando esta palabra, que hay vasos que Dios ha creado. Los vasos somos nosotros, cada uno de nosotros. Cada vaso, Él está ejemplificándonos a cada uno de nosotros. Que así como hay vasos de honra, aquellos que le honran a Él, aquellos que le sirven, aquellos que se limitan para mantener una vida santa, aquellos que procuran llevar el evangelio de Jesucristo, aquellos que están honrando su nombre son los de honra. Pero también existen los de deshonra, aquellos que son los que se oponen, aquellos los que sirven de obstáculo, aquellos que están altercando contra Jehová Dios, contra una decisión que Él ya tomó, contra una posición divina, algo que Él ya ha decretado.
¿verdad? Para otras personas, para el ministerio. Aquí está diciendo cuando él ya tiene una voluntad perfecta y alguien viene queriendo doblegar esa voluntad de parte de Dios, está altercando contra Dios mismo y está convirtiéndose en un vaso de deshonra. Y la final de ese vaso es ser destruido. Entonces ahora Dios nos manda ahorita a poder meditar en esto, porque está contemplando la palabra de Dios y tú lo puedes leer ahí. Estamos hablando de acuerdo a la luz de la palabra. La Biblia lo dice ahí, ¿verdad? Entonces, ahorita estamos estudiando cómo el apóstol Pablo viene y va mostrando todo esto, cómo es que el apóstol Pablo a través de la sabiduría de Dios viene mostrándonos lo que es esta situación de que las personas siempre están inconformes con lo que Dios hace. Ahora vamos a ir a un segundo punto y es que Israel, como hemos venido diciendo, Israel es el pueblo escogido de Dios. Israel es el que tuvo esa bendición y esas ventajas de que ahí se realizara todo, de que Dios viniera a dar sus leyes, de que Dios tuviera pacto con ellos, de que de ahí se vino originando ese linaje para que Jesucristo viniera a este mundo a darnos salvación. Pero también Israel rechazó a Jesús. Y vamos a ver el rechazo de Israel aquí en el capítulo 10, pero vamos a tomar antes del capítulo 9 unos versículos antes que el 24 y el 26, que dice de la siguiente manera: a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo a los judíos, sino también a los gentiles, como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en lugar donde se le dijo, vosotros sois pueblo mío, ahí serán llamados hijos de Dios viviente. ¿Qué estaba aconteciendo aquí? Vemos acá a Jesús estaba predicando, cuando él vino a predicar al pueblo de Israel. Él anduvo por Galilea, por Judea, por esas partes. Ahí en el pueblo de Israel estuvo predicando la palabra. Pero aunque ellos escuchaban, eran como que si decimos nosotros aquí, ¿verdad? Entró por el oído y salió por el otro oído. No hubo efecto en sus vidas. Le seguían a Jesús, pero lo que ellos escuchaban no había efecto en sus vidas. ¿Sabes por qué le seguían? Le seguían porque Jesús sanaba, porque Jesús liberaba, porque Jesús resolvía sus problemas y porque Jesús les daba de comer. Por eso seguían a Jesús y escuchaban su voz. ¿Por qué te lo compruebo? Porque al momento donde tenía que ver esa gran multitud que andaba detrás de él, que lo defendiera, que se levantaran para que no aconteciera ese acontecimiento de salvación, todos se callaron. Incluso dijeron, crucifíquenle, crucifíquenle. Los mismos que andaban siguiendo le dijeron eso. Entonces podemos darnos cuenta, ¿verdad? Que ellos le rechazaron. Ellos no creyeron en Jesús. Algunos decían que era un profeta, ¿verdad? Pero que no era el Hijo de Dios, que no era Jesús. No creían en Jesús. Incluso hasta uno de los discípulos lo negó en ese momento y el otro lo traicionó. ¿Te das cuenta? Nosotros podemos venir y criticar hasta cierto punto o cuestionar esta situación. Pero la verdad es que eso ya estaba dentro del plan de Dios para que se cumpliese el propósito de Jesús. Si no, no se hubiera cumplido. Pero nosotros podemos cuestionar la situación porque sucedió así. Pero vemos acá, ¿verdad? Que dice que del pueblo, los gentiles, te decía yo que los gentiles no querían, o sea, los gentiles no los querían ahí. Los gentiles eran rechazados y los gentiles somos nosotros. El pueblo de Israel es el pueblo de Israel, la nación de Israel. Los que no somos israelitas formamos parte de los gentiles. Amén. Formamos parte de los gentiles. Entonces dice ahí, los cuales ha llamado esto, dice, a los cuales también ha llamado, esto es, nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. Nosotros no éramos el pueblo no éramos el pueblo de Jesús. Nosotros no éramos el pueblo de Jesús, el pueblo de él es Israel. Y él vino por Israel. Yo creo que tomes conciencia de eso de ahorita. Que el pueblo de él es Israel, no somos nosotros. Y él vino por Israel. Quiero que tú te lo grabes eso. Jesús vino por Israel, no vino por nosotros. Israel es el pueblo escogido de él, la niña de sus ojos. Nosotros somos los gentiles. Venimos a formar parte de los gentiles en ese momento. Y lo rechazaron. Vino Israel, rechazó a Jesús. Ahora vamos acá en Romanos 9:33, dice que hubo un indicador de fidelidad.
O sea, yo lo puedo denotar así. Dice Romanos 9:23, dice, como escrito está, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que cree en él no será avergonzado. ¿De qué roca está hablando o de qué piedra está hablando? Está hablando de Jesús. ¿Por qué? De tropiezo. No porque alguien iba a venir y iba a fallar, iba a pecar, no. De tropiezo porque nadie podía seguir lo que Dios decía. Alguien decía, bueno, qué palabra tan dura es esta. ¿Quién puede cumplirla? Porque Jesús era bien radical para predicar su palabra, su mensaje. Decían, bueno, ¿y quién es este que el viento y el mar le obedece? ¿Quién es este que enseña con tanta autoridad? Decían ellos cuando le escuchaban. ¿Por qué? Porque su palabra era tan radical, ¿verdad? Y venía a ser algo diferente a lo que ellos ya habían visto anteriormente. Entonces, por eso dice ahí, ese era como un filtro, era como un colador, con mucho respeto, refiriéndonos a nuestro Señor Jesucristo. Era como un colador, ¿verdad? Porque el que podía creer en Él, pues que eran muy mínimos quizás, son los que podían venir a tener el favor de Dios, pero los que no, que la mayoría fue que no, porque todo el pueblo, ¿verdad? Fue que lo rechazó. ¿Qué más dice acá? Israel es un pueblo rebelde, no pudo ver a Jesús en ese momento. Lo vemos en Romanos 10, 29, 19, 21. Dice así. Romanos 10, 19, 21. También dijo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. Moisés no estaba en este momento. Notemos el tiempo. Pero dice que Moisés dijo eso. Moisés estaba profetizando lo que iba a acontecer en este instante. Donde dice Jesús, yo voy a provocar a celos con otro pueblo, así como cuando vemos ahí las parejitas, ¿verdad? Cuando vemos que la señorita provoca celos o el caballero provoca celos a la señorita, ¿para qué lo hace? Algunos dicen para ver si es cierto que me ama. Otros dicen para llamar su atención. Así hacen, y lo mismo hizo Jesús aquí. Voy a provocar a hacerlo con una nación que no es la nación que es Israel, sino son los gentiles. Voy a provocarles a celos. ¿Para qué? Para que me miren, para llamar la atención, para que vean que aquí está el Salvador, para que vean que aquí está Jesús, ¿verdad? Tratando la manera de llamar la atención, para que yo vengo al rescate de sus almas. Así quizás pensaba Jesús en ese momento, porque ellos no creían en él. Amén. ¿Y qué más dice acá? Y menciona a Isaías. Dice, Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dije, todo el día extendí mis manos y a un pueblo rebelde y contradictor. Hay un pueblo rebelde y contradictor. Jesús vino a Israel. Extendió sus manos para darles a salvación. Hizo prodigios y milagros ahí, en algunos. Porque hubo una ciudad donde no le creyó, no pudo hacer milagros, dice la palabra de Dios. Hubo un lugar donde no pudo hacer milagros porque no le creyeron. Él se fue a hacer milagros a donde sí le creían. Amén. Por eso dice ahí que mostró su poder donde le creyeron. Dice ahí, fui hallado de los que no me buscaban. O sea, fui hallado de los que no me buscaban. Está hablando de los gentiles. Me manifesté a los que no preguntaban por mí, a los gentiles. Pero acerca de Israel dije, todo el día extendí mis manos, pero no pudieron verme. Aleluya. Quiero que notes eso. Él venía como rescate a su pueblo Israel, pero Israel no le hizo caso, Israel lo ignoró, Israel lo despreció, Israel no lo atendió, Israel ahí no pudo hacer nada a Jesús porque Israel no creyó en él. Él tuvo que salir de Israel para venir a hacer sus proezas, para venir y mostrar el poder a otro, para venir a hablarle a otro, porque esos gentiles sí creyeron en Jesús, aquellos por los cuales no había venido, esos son los que buscaron a Jesús y en esos fueron los privilegiados de poder ver cómo escuchar las enseñanzas de Jesús, ser liberados por Jesús, ser sanados por Jesús, ser dirigidos por Jesús, los que no eran a los gentiles, en este caso nosotros. ¿Verdad? Por los que Él no venía. Quiero que lo notes. Que Él no venía por nosotros. Él venía por su pueblo Israel. Pero dice que por los que no vino son los que encontró. Él venía a predicar un evangelio. ¿Y quiénes lo escucharon? Por los que no venían.
Los israelitas no le hicieron caso, lo cuestionaban en todo. Allá vemos a los fariseos cuestionándolo en todo y criticándole por todo lo que él hacía, porque no le entendían nada. Y por eso dice, yo extendí mis manos, pero no me hicieron caso, ¿verdad? Le decían al pueblo de Israel. Entonces vemos aquí a Moisés y a Isaías profetizando acerca de eso. Y luego vemos que en el segundo punto decimos, Israel rechazó a Jesús. En el primer punto decimos, Dios tiene un pueblo escogido que se llama Israel, que gozó de las bendiciones de Dios y de los privilegios de Dios. En el segundo punto viene y rechazan a Jesús. Y en el tercer punto viene la restauración de Israel, porque Israel no se va a quedar así. Israel es la nación santa, es la prometida de Dios. Dice así, los gentiles somos injertados en el pueblo de Israel, y quiero que notes esto. Ahí en el 11, 17, 18 dice, pues si algunas de las ramas fueron desarraigadas, y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sube que no, dice, y si te jactas, debes saber que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. ¿Por qué pasa esto? Porque a veces podemos decir, el pueblo de Israel lo rechazó, nosotros somos los privilegiados y cualquiera puede venir y levantarse en su humor, en su estima, ¿verdad? Y decir, bueno, no, aquellos en su orgullo, ¿verdad? No, aquellos no lo rechazaron, no tienen ninguna posibilidad, pero aquí dice que sí, porque esta es la nación santa. ¿Qué significa que nosotros somos un injerto? El original es Israel. Ese es el olivo original, Israel. Y nosotros venimos a ser injertados. ¿Qué significa eso? Quiero poner un ejemplo acá con estos lapiceros acá que casi son del mismo color, ¿verdad? Un ejemplo nada más. Digamos que el original es Israel, ¿verdad? Vamos a llamar a este Israel aquí. Y venimos y ponemos un injerto. Eso quiere decir que hay ramas que se deshojaron, dice ahí, son aquellos que no creyeron. Son aquellos que no quisieron nada con Dios. Son aquellos que rechazaron a Jesús. Son aquellos que no quisieron seguirle. Esas ramas se cayeron. Esas ramas no siguen ahí. Pero vino Dios y injertó a aquellos gentiles. Los injertó ahí. Los puso pegadito a Israel. Como cuando injertamos en una planta, ¿verdad? Porque estamos hablando de una planta. Entonces injertó a Israel. Injertó a los gentiles. Los injertó junto con Israel. O sea, para mí esto me da una idea de que no son dos, son uno solo. La nación de Israel con lo que hoy llamamos iglesia. Nosotros somos gentiles, pero somos llamados iglesia, porque de ahí nació la iglesia. Después de que Jesús resucitó y ascendió y vino el Espíritu Santo, ahí se originó la iglesia. Entonces nosotros somos injertados con el mismo pueblo de Israel y gozamos de las bendiciones que Dios otorgó a ese pueblo, porque nosotros somos injertados al pueblo de Israel. Amén. Y por eso dice ahí, señala, no te jactes, no te burles, no te digas, no, nosotros somos bien, o no te jactes, que no pienses esas cosas de que tú eres mejor que uno de los israelitas. Porque Israel es el pueblo original, es el pueblo escogido, es la niña de los ojos de Dios, es el pueblo que Él formó. ¿Verdad? Ese es el pueblo amado de Dios, aunque estén en las circunstancias como están, aunque no hayan reconocido a Jesús, no hayan reconocido a su Hijo, pero ellos son la nación santa, una nación intocable, porque Dios siempre está con ellos para defenderlos, porque es la nación santa escogida de Dios. Y nosotros somos el injerto, gozamos de sus favores porque somos injertados. Y por eso dice ahí más adelante en la lectura, que no te jactes, porque si una nación, si una rama de esa, de Israel, viene y se arrepiente, perfectamente puede injertarse, pues es original. Amén. Es original, perfectamente puede venir y formar parte. Si se arrepintiera, podría venir a formar parte de ese olivo. ¿Por qué? Porque Él es el original. Y dice, así que no te jactes, porque nosotros, dice aquí, dice de que no somos nosotros los que alimentamos esa rama, sino que nosotros nos alimentamos de esa raíz. Está hablando de nuestro Dios, que es el que no hace distinción de nada, donde todos nosotros tenemos la posibilidad de venir ante Él y ser alimentados con la palabra que Él vino y otorgó tanto a su pueblo,
tanto a su pueblo como a nosotros, la iglesia. Aquí está todo, tanto a su pueblo. Y también hay otro libro, pero nosotros tenemos este aquí, que también tenemos aquí lo que la historia de Israel en el Antiguo Testamento. Pero entonces aquí tenemos esta palabra que nosotros nos ha otorgado Dios, ¿verdad? Así que vemos acá que nosotros somos injertados y gracias a ese injerto nosotros tenemos la posibilidad de salvación porque Jesús vino a rescatarlos. Nosotros fuimos, quiero que veas esto, que nosotros tenemos ese privilegio, por eso de ahí el tema, ¿verdad? Que formamos parte de esa bendición, porque nosotros tuvimos el privilegio de venir y recibir la salvación gracias a que la nación santa vino y rechazó a Jesús. Porque él dijo, bueno, yo vengo por mi pueblo Israel, pero ellos no quieren nada conmigo, pues yo voy a abrir esta opción para todos los que sí quieran. O sea, ya no va a ser por solo el pueblo de Israel, sino que para todo aquel que quiera ser salvo, para todo aquel que quiera venir y restaurar su vida, está ahora la oportunidad. Jesús venía solo por Israel, pero porque Israel lo rechazó, entonces ahora era para todo el mundo. Ya no era solo para Israel, sino que ahí entramos todos nosotros. Nosotros estábamos dispuestos a condenarnos. Quiero que lo sepas, estábamos ya supuestos a condenarnos. Pero gracias a eso, a esa circunstancia, a esa situación que hubo ahí, ese acontecimiento de rechazo para Jesús, ahora todos los demás tuvieron la oportunidad de venir y reconocer a Jesús y ser partícipes de esa salvación y vida eterna. Amén. Porque el pueblo de Israel actuó de esa manera. ¿Qué más vamos a hablar acá? Bueno, Israel también será salvo. Nosotros no podemos decir, bueno, solo nosotros tuvimos esa salvación, Israel como no quiso nada, pues entonces se va a condenar, ¿verdad? Y quiero decirte que hasta el día de hoy hay pocos israelitas quizás que son cristianos, que realmente se han revelado, ¿verdad? En sus ojos. Hay mucha gente que tal vez todavía está esperando al Mesías, está esperando a Jesús. ¿Y sabes por qué? Porque ellos esperaban ver a un Jesús guerrero. Ellos esperaban ver a un Jesús que viniera en batalla, así como dice ahí, que Él va a venir a defender a su pueblo, a poner su reino, pero va a venir a pelear. Y ellos así es como lo esperan. Y eso va a ser hasta después de la tribulación que va a venir Jesús de esa manera, que va a venir a pelear, que va a venir como guerrero con espada. Y ellos así lo esperaban. Y Él venía como un manso corderito, porque eso es lo que fue, un manso corderito sentado en un pollino. Venía, ¿para qué? Para venir y ser crucificado, porque eso era lo que Él vino a hacer en ese momento, para rescate de ti y de mí. Amén. Por eso es que Él venía de esa manera. Él venía como un corderito, ellos no lo esperaban así, por eso no creyeron en Él. Amén. Vemos allá en el 11, 26, 27, que Israel también va a ser salvo. ¿Verdad? Dice, y luego dice, todo Israel será salvo como está escrito. Vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Amén. También él va a ser salvo. ¿En qué momento? Después de la tribulación, ¿verdad? Cuando venga a ellos a rescatarlos, entonces van a ser salvos, ¿verdad? Porque van a reconocer el error, ¿verdad? De no haber recibido a Jesús en el momento que tenía que ser. Ellos van a pasar por la tribulación, ¿verdad? Pero dice ahí, ¿verdad? Que ellos también van a ser salvos, porque es el pueblo escogido de Dios. Ahora, por la desobediencia de unos y por la incredulidad de otros, al final todos podemos formar parte de la familia de nuestro Dios. Eso está allá en el 10:12 y dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Aquí nos da la opción, Señor. Ahora no es que no hay judío, no es que vamos a hacer esa división, ¿verdad? No, tú eres judío, no tienes derecho, tú eres griego, no tienes derecho, tú eres gentil, no tienes derecho. No, aquí dice ya no hay más eso. Dios nos hace un solo cuerpo. Dios nos hace un solo pueblo, dice aquí, porque no hay diferencia entre judío y griego, ya no hay diferencia entre eso. Pues el mismo que es el Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, o sea, es generoso, es bondadoso, es que te libere, es que te sane, es que puedes venir y obtener los favores de Dios. Eso significa, es rico para con todos los que le invocan, es generoso,
porque todo aquel que le invocar el nombre del Señor será salvo, todo aquel que busque la presencia de Dios, todo aquel que venga ante Él y le declare la necesidad que tiene, es salvo de cualquier necesidad, salvo de cualquier preocupación y sobre todo salvo de tus pecados. Él te perdona los pecados y te da la salvación y vida eterna. Entonces a eso se refiere aquí, que ya no hay distinción de personas, toda persona tiene derecho a recibir a Jesús. No importa qué tan error hayas cometido, no importa qué hayas hecho, no importa en qué has fallado al Señor, pero mientras tú te des cuenta que has fallado a Dios y te arrepientes de tus pecados, Dios te otorga la salvación y vida eterna y vienes a formar parte de esa familia de Dios que a ser hijo de Él, como lo dice Juan 1:12, ¿verdad? Llegamos a ser hijos de Él cuando venimos y reconocemos nuestro error y nos arrepentimos ante Él. Amén. Entonces, ¿cómo podemos nosotros venir y llegar a ser sus hijos? Ya para finalizar, Romanos 19. Tú has visto lo que hemos leído. Has reconocido que hay un pueblo escogido de Dios. Hay un pueblo escogido de Dios, gozó de su, así en resumen, hay un pueblo escogido de Dios, ese pueblo gozó de todos los privilegios, ese pueblo rechazó a Jesús y gracias a ese rechazo, ahora tú y yo que somos injertados en ese pueblo, somos injertados, tenemos la oportunidad de venir y acceder ante la presencia de Dios porque Él nos adoptó como sus hijos. Amén. Entonces ya para finalizar, ¿cómo podemos nosotros venir y formar parte de esa familia? En primer lugar, arrepintiéndonos, ¿verdad? Y luego dice Romanos 19, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hay personas que me dicen en la calle, bueno, ¿y por qué es que hay que pronunciar el nombre de Dios? Bueno, ¿por qué es que hay que venir y hablar, abrir nuestra boca y decirlo? ¿Por qué es necesario eso? Porque aquí lo dice, aquí lo está diciendo. Primero tienes que creer en tu corazón, te tienes que quedar consciente en tu corazón que realmente Dios existe y que Él vino y se levantó, que Él vino a morir. Tienes que creer que Él vino a morir y que vino y resucitó al tercer día. Tienes que reconocerlo en tu corazón primeramente, porque ahí es donde está el arrepentimiento. Tienes que conocerle primeramente de que Él es tu Salvador, tu Señor y Dios. Ya cuando tú lo reconoces en tu corazón, entonces tú lo declaras con tu boca porque nuestras palabras tienen poder. Cuando vemos el Génesis, y siempre pongo este ejemplo, cuando vemos el Génesis, el capítulo 1 dice, y Dios dijo, hágase la luz. Y Dios dijo, mire, sepárense las aguas de las aguas. Y Dios dijo, mire, que produzca la tierra hierba verde. Mire, y Dios dijo, que se hagan las estrellas en el cielo. Y Dios dijo, y Dios dijo, y se hizo. Amén. Todo lo que Dios pronunció se hizo. Antes estaba en su mente. Cuando Él lo dijo, se hizo realidad. Nuestras palabras tienen poder y esto significa ten mucho cuidado con lo que dices. Porque todo lo que tú dices lo atraes a tu vida. Amén. Entonces dice aquí, por eso, si confiesas con tu boca, no dice si lo piensas, dice si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor. Primero lo crees aquí y después lo confiesas con tu boca. Y así es como se hace efectiva la salvación en tu vida. Amén. Así que ahí están esos dos componentes. Hay que creer en el corazón y hay que confesar con nuestra boca para poder ser salvos, ¿verdad? Y poder ser merecedores de esa justicia divina que es nuestro Dios que vino a rescatarnos, que nos hizo, que nos justificó y que nos santificó. Y que ahora nos hace herederos junto con Él del reino de los cielos. Somos partícipes de una bendición no merecida, porque nosotros no nos merecemos esa bendición, porque Jesús no vino por nosotros, pero somos partícipes a través de esa bendición por lo que aconteció con Israel. Y esto no quiere decir que vamos a ver de menos a Israel, como decimos, porque somos injertados. Los originales son ellos. Amén. Entonces nosotros somos iglesia ahora. En día somos iglesia, somos hijos de Dios, somos la esposa del Cordero, ¿verdad? Eso es lo que somos ahora. En aquel momento se llamaban gentiles, ahora nos llamamos. Te puse el ejemplo como de gentiles para que puedas entender la diferencia entre los judíos y nosotros, ¿verdad? Porque no somos judíos, somos
somos de diferentes naciones, pero no somos judíos, ¿verdad? Ahora nosotros somos iglesia, somos la esposa del Cordero. Desde que Jesús vino y murió, nos rescató del pecado, ahora nosotros somos la iglesia, la esposa de Jesús. Amén. Así que vamos a orar en este momento primeramente para ti que quieres reconocer a Jesús y te has dado cuenta que es un privilegio, es un honor, es una honra, algo que no merecemos, que Dios nos vino a otorgar ese regalo de salvación. Amén. Y Él nos ama porque siempre nos busca y siempre está ahí pendiente. Él te anda buscando a ti, te conoce por nombre, sus ojos están puestos en tu vida y Él quiere que tú vengas y entregues esa voluntad a Dios, que entregues tu vida a Él. Así que si tú estás ahí en este momento, en el momento que escuches este video, puedes venir y hacer esta oración. No importa que haya pasado el tiempo en vivo, ¿verdad? Lo que importa es que es palabra de Dios y la palabra de Dios es viva y eficaz. Así que ahorita si tú quieres recibir a Jesús en este momento, repite después de mí. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Yo me arrepiento, Señor. Y te doy gracias por haber muerto en mi lugar en esa cruz. Yo te abro las puertas de mi corazón para que tú puedas morar en él. Que mi corazón sea sellado con tu Espíritu Santo y yo pueda tener la seguridad de la salvación de mi alma. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Bien, te felicito si hiciste esta oración. Ahora tú eres una nueva criatura en Cristo Jesús, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios que las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Amén. Lo que ya eras antes ya no puedes seguirlo haciendo porque eres una nueva criatura. Hay un nuevo nombre escrito en el libro de la vida y ahí en ese nombre, ahí están ya las páginas en blanco, ¿verdad? Para poder venir a escribir tu historia de lo que vas a hacer ahora en adelante con Jesucristo en tu vida. Amén. Que ya no va a ser lo mismo, va a ser algo diferente. Va a ser lo que Dios ha otorgado en tu propósito original que tú debes de hacer, para lo cual tú naciste en este mundo. Así que busca donde congregarte, lee la palabra de Dios, no te olvides de orar, ¿verdad? De buscar a Dios en oración para que puedas permanecer firme ante cualquier dificultad en tu vida. Ahora vamos a orar para despedirnos, así que acompáñame en este momento. Gracias, bendito Dios, ya estamos culminando lo que es esta enseñanza de este día. Te agradezco, Padre mío, por haberme otorgado esta oportunidad. Que esta palabra no se pierda, sino que quede cimentada en los corazones de quienes lo han escuchado, de aquellos que van a escuchar posteriormente, Señor. Que quede bien cimentada, que quede enraizada en esos corazones y que se pueda poner en práctica, Señor, para poder ver los resultados de este mensaje que estamos enviando ahorita en tu nombre. Bendice a cada persona, sánales. Si están enfermos, restaure esa salud. Solventa las necesidades a aquellos que están pasando por dificultades en su vida. Trae, Señor, ese alineamiento a aquellos que no encuentran una salida a su situación. Sé tú dirigiéndoles para poder encontrar una respuesta, Señor. Bendice cada familia aquí representada, Señor. Guarda su salida y su entrada a sus hogares. Protégelos en todo momento, bendito Señor. Creador del cielo y la tierra, Jehová el Todopoderoso. A ti clamamos en este momento. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Bien, muchas gracias por haberme escuchado y por haberte quedado hasta el final de este video. Espero pues que haya sido de bendición a tu vida, que hayas comprendido y que valoremos lo que verdaderamente Jesucristo hizo en esa cruz, que fue de otorgarnos esa salvación y vida eterna. Recordemos, no era para nosotros. Recordemos eso, no era para nosotros, era para el pueblo de Israel, pero nosotros fuimos afortunados gracias a esa actitud de ellos, ¿verdad? Que no fue la correcta, pero ahí, por esa situación, nosotros fue que ahora somos herederos de esa vida eterna. ¿Quién entiende la mente de Jesús? Nadie. ¿Quién entiende la mente de Dios? Nadie la puede entender, pero esa situación nos favoreció a nosotros ahora. Así que démosle gracias a Dios por lo que hizo, y valoremos esa sangre derramada en esa cruz por amor a la humanidad. Amén. Así que muchas gracias. Te mando muchos abrazos a donde estés. Que el Señor Dios Todopoderoso te bendiga, te guarda, te proteja de todo peligro, ¿verdad? Y nos seguimos viendo si Dios lo permite, ¿verdad? Mañana ya con el último tema referente al estudio de las cartas paulinas, el libro o la carta de Romanos. Amén. Que el Señor te bendiga y que tengas un excelente día. Bendiciones.